both of us. Everybody. Both you guys. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Iglesia Online. Quiero recordarte que Iglesia es tu comunidad donde podemos explorar y recorrer juntos este caminar de fe. El día de hoy estamos más que felices porque tendremos nuestra reunión presencial, así que por favor apresúrate para que estés a tiempo. Nos va a dar mucho gusto poder saludarte y recibirte. Hoy iniciamos con una nueva serie llamada Mientras Tanto y esperamos que esta sea de valor para ti y para los tuyos. Te recuerdo que nos encontramos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.mx. Por favor, súmate a nuestros grupos de conexión, ya que aquí pasamos tiempos muy padres aprendiendo más de lo que Dios quiere hablarnos. Sin más que decir, arrancamos. Hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Está en Él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Tu gracia firme estoy. Tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé. Mi esperanza está en Él. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió. Cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Estimada comunidad de iglesia, qué gusto y privilegio poder saludarles. Tengo el honor de acompañarles en esta primera parte de nuestra nueva serie llamada Mientras tanto. Y déjame decirte que si nos estás viendo hoy domingo 6 de marzo por la mañana, estás a excelente tiempo para que llegues a nuestra reunión presencial en nuestras instalaciones en Parque Vía Reforma 1870. Nuestra reunión empieza a la 1 de la tarde. Estaremos más que felices de poder verte y saludarte en persona. Ahora, regresando a nuestra charla, en los siguientes minutos me gustaría que reflexionáramos sobre una historia bíblica muy conocida. Esta tiene que ver con alguien que Jesús conocía y amaba y pasó por situaciones que muchos de nosotros tal vez estamos pasando ahora, donde pensamos: Dios, ¿dónde estás? ¿Es verdad que me amas? Por favor, dame una señal si te importo. Ayúdame. Solo necesito saber que tú estás presente en medio de estas circunstancias que no parecen estar cambiando y que tal vez no van a cambiar. Esta historia es sobre Juan el Bautista. Algunos conocen su historia, otros no tanto. El tema con Juan el Bautista es que es llamado así no porque perteneciera al movimiento eclesiástico de los bautistas, sino porque él bautizaba a las personas en agua. Esa era su labor. Así es como él recibió este sobrenombre. Y no podremos entender realmente de esta historia a menos que tengamos un poco de contexto que en este momento les voy a dar. Un día Jesús estaba enseñando en Galilea a sus seguidores más cercanos y está a punto de despedirlos, está a punto de terminar esta charla con ellos. De repente un grupo de hombres se acerca y dicen: Jesús, tenemos una pregunta. Nosotros somos discípulos de Juan el Bautista y él nos ha enviado a ti para que te hagamos una pregunta, para así nosotros poder regresar con esa respuesta a Juan. La pregunta es la siguiente: ¿tú eres el Mesías, el enviado de Dios? ¿Eres tú al que hemos esperado tanto tiempo? Y si no conoces o no recuerdas la historia, seguramente te estás preguntando: ¿dónde está Juan? ¿Por qué él no hizo la pregunta? Déjame decirte, comunidad de iglesia, que Juan el Bautista en ese momento de la historia estaba en prisión. Y la razón por la que estaba en prisión es porque reprendió los actos de personas políticas de esa era. Esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 6, versículo 17. Todos sabemos que para bautizarse se necesita agua. Por eso Juan el Bautista desarrolló su ministerio cerca del río Jordán. Él se hizo famoso por predicar en el río Jordán. ¿Y quién gobernaba ese territorio? Y en esa época era el rey Herodes. Él era hijo del famoso rey Herodes el Grande, el que mandó a matar a los niños en Belén, en el relato que se cuenta en todas las Navidades. Este era su hijo, era el rey Herodes Antipas. Herodes Antipas tenía un hermano llamado Herodes Filipo I. El nombre Herodes era muy famoso en esa familia. De hecho, había una sobrina llamada Herodías. Regresando con el rey Herodes Antipas, su hermano Filipo I se casó con su sobrina. Trata de seguirme con cuidado en esta interesante historia familiar. Herodes Filipo, el hermano del rey Herodes Antipas, se casa con su sobrina. Eso ya es bastante extraño. Así que se casa con su sobrina, pero por detalles políticos y laborales, Filipo I debe ir a Roma por un largo periodo de tiempo. Y esto se pone todavía más extraño porque mientras él está en Roma, su sobrina esposa tiene un amorío con su hermano. Ella tiene un amorío con el rey Herodes Antipas. Y cuando Filipo I regresa a la ciudad, ellos ya se habían casado. Así, ella dejó un tío por otro tío. Esto es muy confuso. Es un gran escándalo y todo mundo lo sabía. No existía Instagram o Facebook, pero todo el mundo lo sabía. Esto es bastante perturbador para cualquier cultura, especialmente la judía.
Así que Juan el Bautista predicaba acerca del pecado y el arrepentimiento y usaba al rey Herodes y a Herodías como ejemplo de lo que estaba mal. El rey Herodes pensaba que esto era un tanto gracioso, pero Herodías no pensaba lo mismo. Así que Herodías hace que su nuevo tío, esposo, ordene a arrestar y encarcelar a Juan el Bautista. Y lo llevaron a un calabozo, y no cualquier calabozo. Ella hace que lo envíen a la parte oriental del reino, en un desierto, en una fortaleza llamada Maqueronte. Juan el Bautista es puesto en prisión y es dejado allí por un largo periodo de tiempo. Y él empieza a experimentar lo mismo que tú y yo sentimos cuando estamos en medio de una situación difícil, cuando el tiempo pasa y nada cambia. Él empieza a tener dudas y empieza a cuestionarse muchas cosas. Ojo, aquí hay algo importante que mencionar. Jesús amaba a Juan el Bautista. De hecho, nadie sabía quién era Jesús. Todo el mundo ubicaba muy bien a Juan el Bautista. Pero un día, que esto lo podemos encontrar en Mateo 3:13 en adelante, un día Juan estaba bautizando en el río Jordán y ve a Jesús y él se detiene y dice lo siguiente: ustedes me han seguido a mí, pero a él, o sea, a Jesús, es a quien deben de seguir. Yo ni siquiera soy digno de desatar sus zapatos. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista anunció el arranque del ministerio de Jesús. Otro dato interesante que agrega a la historia es que la madre de Juan el Bautista y la madre de Jesús eran parientes. Ellas eran primas lejanas. De hecho, Jesús dice lo siguiente acerca de Juan. Esto lo podemos encontrar en Mateo 11:11. Dice así: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre más importante en la tierra. Y eso lo dijo Jesús, a quien no le gustaría que Jesús dijera lo mismo de nosotros. Juan el Bautista es el hombre más grande, el hombre más importante del planeta Tierra. Es lo que Jesús pensaba de Juan el Bautista. Pero en ese momento, Juan el Bautista no estaba tan seguro de lo que piensa de Jesús. Y aquí, abriendo un paréntesis, si alguno de nosotros estuviera inventando esta historia, no hubiera escrito lo que sigue adelante. Si el Nuevo Testamento fuera ficticio, si alguien estuviese inventando toda esta historia para hacernos creer algo, no hubiese escrito lo siguiente: la única razón por lo que está escrito y por lo que está en los evangelios y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es porque realmente esto sucedió. Mateo 4:12 relata qué fue lo que Jesús hizo cuando escuchó que Juan el Bautista fue encarcelado. ¿Qué piensas tú que hizo? ¿Lo habrá visitado, le habrá enviado libros o le habrá enviado un pastel con una lima dentro para cortar los barrotes? Tal vez envió a sus discípulos a Maqueronte a visitarlo, o realizó alguna oración para que temblara y el calabozo se abriera, no sé. Todos sabemos que Jesús puede hacer milagros. Ahora, ¿qué te imaginas que Jesús hizo cuando escuchó que Juan el Bautista estaba encarcelado? Mateo relata que cuando Jesús oyó que cuando Jesús había sido encarcelado, regresó a Galilea dejando Nazaret. Se fue a vivir a Capernaum. Si estás leyendo tu Biblia, seguramente pensarás que se movió a un lugar más cercano. Pero lo que Jesús hizo fue algo parecido como estar viviendo en Puebla y saber que tu familiar está encarcelado en el Estado de México e irte a vivir a Veracruz. Muchos hubiéramos pensado que lo lógico es que fuera a visitar a Juan, a decirle algo, a tratar de sacarlo, a hacer alguna marcha o protesta o pagar la fianza con el rey Herodes para apelar a su favor. Es su familia, es alguien importante. Esta es la persona más grande del planeta. Y Jesús fue en la dirección opuesta. Y estimada comunidad de iglesia, así es como muchas veces nos sentimos en el desierto, que se presentan en nuestras vidas. Esa situación, ese problema, esa circunstancia. Juan el Bautista está en el calabozo, en el desierto. Él ya había estado por un buen tiempo allí encerrado.
Cuando finalmente se desesperó y llamó a sus amigos, quienes le llevaban comida, porque ya cuando estás en el calabozo realmente la estás pasando muy mal. Si no tienes amigos, seguramente morirás de hambre. Olvidado. Él seguramente en algún momento pensó, ¿y yo qué? Te olvidaste de mí. Nuestras mamás se conocían. ¿Recuerdas que yo anuncié tu venida? Así que Juan envía a sus discípulos. Y después de todo este tiempo que él ha estado en el desierto, en el calabozo, Juan tiene una pregunta. ¿Eres tú el Mesías? ¿O debemos esperar a alguien más? Él comienza a dudar y él empieza a desanimarse. Ahora, regresando con Jesús y los discípulos de Juan, él les responde lo siguiente. Dice, cuéntenle a Juan que los ciegos ven, los paralíticos andan, los enfermos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan. Quiero que le digan a Juan que sí, que él puede seguir confiando en mí. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas. La razón por la que comento esto es porque cuando estamos en nuestro maqueronte, cuando estamos en ese desierto de nuestra vida, siempre llega el momento donde te preguntas, ¿en dónde está Jesús? ¿En dónde está Dios? ¿No es así? Y estimada comunidad de iglesia, déjame decirte que Jesús sabe exactamente dónde estás. Él sabe tu nombre y todos los detalles de ti y de tus circunstancias. Él no te ama menos y Él no está menos involucrado en tu vida como a veces lo pensamos. Lo hizo con Juan el Bautista, el hombre más grande del planeta, el hombre más importante. Si tal vez en estos momentos estás pasando por una situación donde te sientes como Juan el Bautista, dame unos minutos más de tu atención, por favor. Lo siguiente que relata el libro de Mateo es algo fascinante. Después de que los amigos de Juan van a darle el mensaje, después de que los discípulos de Juan regresan con el mensaje que Jesús le dio, Jesús dice algo muy interesante. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 11:6. Capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta declaración es sumamente importante. Dichoso el que no tropieza por causa mía. En otras palabras, dichoso el que no interpreta mi silencio como ausencia. Dichoso el que cuando no hago cosas o ciertas cosas, o no contesto algunas oraciones, o no intervengo, o no hablo, o no cambio circunstancias. Dichoso es aquel que sigue confiando en mí y me sigue a pesar de todo. Dichosa es la persona que continúa confiando en mí, aun cuando parece que no estoy actuando a su favor. Tal como Juan el Bautista. En otras palabras, no interpretes el silencio de Dios como ausencia. Jesús sabía todo acerca de Juan y comunidad de iglesia, tu Padre Celestial sabe todo acerca de ti. Puedes estar seguro de eso. Tú y algunas de las mejores personas que han caminado en este planeta y algunas personas que Dios ha usado de una manera muy singular tienen algo en común y esto es el silencio de Dios en alguna etapa de sus vidas. Este silencio, amada comunidad de iglesia, no es evidencia de ausencia. Su ausencia aparente no es una manifestación de apatía. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia y la historia misma está llena de relatos donde aparentemente Dios está ausente y nos sentimos abandonados y no lo estamos. Hay una etapa de la vida donde Dios parece quieto y silencioso y Él no está quieto ni silencioso. Déjame decirte que Él siempre llega a tiempo conforme a su sabiduría y a su soberanía. Dios es alguien que muchas veces trabaja en silencio. Iglesia, alégrate en la prueba. El oro pasa por fuego para terminar en una preciosa pieza. Somos dichosos si no tropezamos, si no perdemos nuestra confianza por causa de Jesús.